Por eso cuando tú eres participante del propósito eterno, te hicieron participante de una voluntad que no empezó hoy o empezó mañana, sino que es eterna. Ciertamente entender de lo que te hace heredero ahora mismo es que tú seas llamado hijo. Un impío, una persona que esté fuera del cuerpo de Cristo, no puede decir que su heredad es Cristo. Puede, porque no le pertenece, todavía no ha recibido a Dios. Porque cualquiera puede decir algo de Cristo, pero no estar comprometido a la magnitud que Cristo pide que estemos comprometidos. Bienvenidos a otra entrega de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Recuerda que si nos estás siguiendo, nos estás mirando por primera vez, recuerda suscribirte. Dale like a este video, activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cada vez que nosotros podamos salir en vivo y de cada vez que nosotros podamos publicar algún video. Ciertamente estamos en todas las plataformas digitales como evangelio.lr, en Instagram y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Podcast como Evangelio Podcast. Es bueno que nos busques allí y puedas ver un sinnúmero de episodios que tenemos ahí. En este precioso momento nos acompaña un ministro de la alabanza y de la palabra cantada, que es nuestro hermano Ismael Monanzi. Bienvenido a Evangelio Podcast, líder. Este tipo de que dándome la bienvenida. Mano, pero tú no quieres que yo te haga algarabía. No, dale, continúa, dale. Yo te hago tu algarabía. No, qué bueno. Ismael, También estamos aquí Ismael. Qué bendición. No, este muchacho. No, pero de verdad, estamos contentos y felices de nuevamente estar aquí junto a ustedes también. Yo sé que ustedes siempre activos, muchachos siempre están activos, esperando los videos los lunes, siempre activos, esperando estos videos que de verdad son de mucha edificación, tanto a nosotros como para ustedes también. Yo sé que le suma la vida del Espíritu que está en nosotros. Amén. Yo estoy consciente de eso y estoy convencido de que cada palabra que nosotros hablamos, yo sé que son inspiradas del Espíritu y así mismo contribuye la vida de Cristo en nosotros. Amén. Y yo sé que sí, o sea, porque en mi parte, tanto que nosotros hablamos, como también a veces yo estoy detrás de cámara, también recibo muchísimo de estos grandes ministros a veces que se presentan aquí. Así que esto lo hacemos entendiendo de que necesitamos cada día más instruirnos en lo que es la palabra de Dios, instruirnos en lo que es la vida de Cristo y conocerlo aún más. La vida eterna se trata de eso, es conocerlo más. Esa es la vida eterna. Amén. Claro, Jesús lo dijo en el libro de Juan, que en esto consistía la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Yo creo que en medio de tanto escenario, en medio de tanta fábula, hay que ver a quién se está dando a conocer. Y creo que es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Quizá usted ve que este podcast no es un podcast que tiene episodios con millones de views, no tiene millones de likes, no tiene... Lo que pasa es que el mensaje de Cristo no es un mensaje popular. Ahora, gente que quiere hablar de Cristo sin estar comprometido con Cristo, sí, eso se hace popular. Porque cualquiera puede decir algo de Cristo, pero no estar comprometido a la magnitud que Cristo pide que estemos comprometidos. Y sin duda, nosotros hemos entendido tenemos preciso lo que es llevar esta palabra incontaminada, llevar esta palabra con mucha transparencia. Sí. Es lo que yo hablaba con Ismael detrás de cámara, de que sinceramente lo de Dios no se puede detener. Y si lo de Dios se va a detener, X o Y factor que no sea por tu causa. Sí, porque es que a veces nosotros diremos, pero ¿quién puede detener lo de Dios? Porque eso suena como, wow, Dios es todopoderoso. ¿Quién lo puede detener? Tú puedes detener lo de Dios en tu vida. Quizás no en mi vida o en la vida de Ismael, pero en tu vida. Tu falta de disposición, tu falta de entrega, tu falta de compromiso, tu falta de obediencia, tu falta de fe pueden poner en pausa en un momento determinado lo de Dios en tu vida. A veces tú sabes que en los grupos de jóvenes se da el caso que tú ves jóvenes que te dicen, no, porque es que ya yo no quiero estar más en las congregaciones, yo no quiero estar más en los grupos de jóvenes, yo no quiero ya más orar, no quiero... Y se van fuera de las congregaciones, de los ámbitos eclesiásticos, tú ves que salen y se van a hacer un sinnúmero de actividades que ellos antes no hacían, pero ahora quieren hacer. Y al final esto desarrolla en ellos un poco más del vacío que ya tienen. ¿Saben por qué? Porque le vendieron algo y no le entregaron a alguien. Wow. Cuando te venden algo, te están alimentando tu necesidad. Pero no la necesidad para ser abastecida, sino para que esa necesidad crezca. Pero cuando te entregan a alguien, y ese alguien es Cristo, llega uno que es pleno.
y le pone fin a tu hambre. Sí es. Le pone fin a tu sed. Él es el agua que sacia tu sed. Sí es. Él es el alimento que comes, del cual tú no tendrás hambre nunca más. Sí es. Y esto se llama impartir a Cristo. Así Esto se llama es. entregar a Cristo. Así O sea, mismo. este podcast tiene la intención de que se convierta en este pan que descendió del cielo y llegue a tu boca. Así es. Es esta agua de la cual tú vas a beber y tú no vas a querer salir a buscar otro pozo más. Que tú digas, wow, he tenido el agua que necesito, ahora han saciado mi sed. Wow. Entonces nosotros entendemos que no competimos con irnos viral con otros shows. No. Esto no es un show, esto es un medio donde nosotros hemos cristalizado todo, impartimos a Cristo aquí y la intención de nosotros es que tú conozcas más al Hijo. Así es. Amén. Así es, ¿no? Sí. Poderoso, poderoso. Sin más preámbulo, creo que podemos ya darle inicio, por ejemplo, lo que es el tema que tenemos preparado para el podcast de hoy. Saben que nosotros comenzamos hablando acerca del video anterior, acerca de lo que en Cristo hemos recibido, y fue un poderoso tema, el cual estuvimos ahí impartiendo algunos puntos, y hoy queremos darle continuidad a eso. Queremos asimismo seguir expandiendo este mismo tema y seguir amplificando lo que comenzamos a hablar en el video anterior, y queremos asimismo detallar porque han sido tantas cosas que hemos recibido en Cristo que no nos daría un video para hablar de todo eso. O sea, no, un video no da para hablar todo eso. Por eso hemos decidido segmentarlo en varias partes para hablar de algunas cosas y a profundidad de lo que hemos recibido en Cristo, ¿verdad? Entonces, porque es muy necesario tocar estos temas, porque muchas veces cuando nos convertimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor, se nos predicó que solamente hemos recibido la salvación. Y claro que recibimos la salvación de Cristo. Fue una de las cosas que hemos recibido de Cristo. Pero no solamente la salvación hemos recibido. Juntamente con la salvación recibimos muchísimas cosas que pasaron en ese momento. Cuando recibimos a Cristo, pasaron muchas cosas en nosotros. No solamente fuimos salvos de la condenación del mundo, sino que también hemos recibido herencia, hemos recibido justificación, hemos recibido perdón de pecado, hemos recibido vida nueva y muchísimas cosas más que vamos a estar desarrollando a medida que a medida que vayamos pasando el tiempo acá. Exacto. Con mi hermano Misael, que va a estar tocando algunos puntos. Entonces, específicamente hoy vamos a comenzar a hablar de la herencia. Eso es una de las cosas que hemos recibido en Cristo, que nuestro hermano Misael y nosotros vamos a estar hablando acerca de eso. Habla de la herencia. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene la herencia por sí? Claro, es muy lindo lo que está tocando Ismael. Ciertamente vamos a hacer unos segmentos de la serie madre, sería lo que en Cristo hemos recibido. Exactamente. En el día de hoy vamos a hablar de la herencia. O sea, hay un sinnúmero de cosas que en Cristo hemos recibido, pero hoy vamos a hablar de este pequeño segmento de la herencia. Ciertamente en Cristo hemos sido hechos herederos, porque en Cristo no solo somos perdonados, sino que también Él nos hizo herederos. ¿Qué significa esto? Que cuando somos herederos estamos hablando de que hemos sido parte de una familia. Hemos sido parte de la familia de Dios, y esta familia posee una herencia que es incorruptible, es presente y es esperanzadora. Entonces, yo quiero leer un texto que está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 9. La Escritura declara lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Tenemos que entender que lo que el apóstol Pablo está explicando es algo muy clave. Por mucho tiempo nos han hablado de que la salvación es lo máximo, que la justificación es lo máximo, que el perdón es lo máximo, que la identidad es lo máximo, que la vida nueva es lo máximo. Y a veces la gente no le da tanto valor al ámbito de la herencia. La realidad es que la herencia no tiene más peso que la identidad. La idea es que la vida nueva no va a tener más peso que la herencia, porque todos responden a una naturaleza recibida. Dijo el apóstol Pablo, en Él asimismo tuvimos herencia. La herencia no es un elemento externo, sino algo que responde a tener a Cristo dentro. Cuando Cristo está dentro, entiendes que eres participante de su vida y eres participante de su herencia.
¿Y cuál es la herencia? Que ahora nosotros heredamos todo lo que Cristo es. Wow. O sea, la herencia no habla de elementos externos como dinero, no habla de testamentos bancarios, no está hablando de terrenos inmobiliarios, no está hablando de inmuebles, no está hablando de nada, está hablando de algo superior. Está hablando que todas las cualidades que Dios veía en Cristo ahora también las tienes tú. De hecho, Pedro dice que recibimos una herencia incorruptible, que no se trata nada de eso. Exactamente, wow, poderoso. Sí, la Escritura dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el 4, que Él nos hizo renacer de una herencia incorruptible. ¿Sabes qué es una herencia corruptible? Los inmuebles que tú puedes heredar mañana. Sí. ¿Sabes qué es una herencia incorruptible? Que el tío tuyo te deje una jipeta. Sí. Eso se corrompe. Y que el apellido mío. El apellido, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Monanzi, manito. Ahí no hay nada. Y después tengo la herencia de Cristo. Amén. Esa es la que me bate. Entonces, y siempre me bate. Tú eres participante de una herencia que sobrepasa el entendimiento de los hombres. Ahora entendemos que en medio de esa herencia hay paz. Porque Cristo no solo da paz, sino que Él es el príncipe de paz. No es que Él la da, es que Él es la paz. Wow. O sea, estamos hablando que en Cristo nosotros tenemos esperanza. Porque no es que Él va a dar esperanza, sino que Él es la esperanza. O sea, estamos hablando que Cristo no es un elemento que va a dar algo, sino que Cristo es el sentido de todas las cosas. A veces tú ves personas que dicen, no, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuál es el problema de esa declaración? Porque hablamos como que Dios está tachado al orden. La verdad es que el orden emana de Él. No es que Él pertenece al orden, es que el orden responde a Él. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es nuestra porción por herencia, entendemos lo que Él dijo. En Él, asimismo, tuvimos. ¿Por qué dijo tuvimos? Porque al momento que esta realidad gloriosa que es Cristo en nosotros nos es revelado, nos es entregado, entendemos que ahora nosotros ya salimos de un pasado o de una exigencia del futuro que nos genera ansiedad. Wow. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el exceso de futuro en el presente. Hay gente que está desesperado por lograr cosas sin todavía haber agotado un tiempo de vivir el presente en el que está ubicado. Wow. Por eso Cristo es nuestra verdad presente. Cristo es la verdad que nos está gobernando ahora. No te desesperes ni te sientas impaciente por lo que todavía no tienes. Disfruta lo que en Cristo ya recibiste. Aleluya. Tienes que comenzar a deleitarte en lo que ya está por posesión en tus manos. Santo ¿Qué Dios. Tienes por posesión? En Él asimismo tuvimos herencia. Disfrutemos la herencia. No nos desperecemos, no podemos estar cayendo en la desesperación por algo que ahora no tenemos, sino celebrando lo que en Cristo ya está en nuestras manos. ¿Y qué es lo que estamos hablando hoy? Estamos hablando de la herencia. Amén. Dice la Escritura, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito Poderoso. De aquel que hace ¿qué? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Y explicar esto tiene que ver que la herencia es un eje fundamental de lo que tiene que ver con un perfecto plan que está ligado a un propósito. Aquí Pablo está explicando lo siguiente. Dios en Cristo no estaba inventando. Wow. Dios en Cristo tenía un equipaje preparado donde estaba todo lo que tú ibas a necesitar. Bien ejemplo. Bien. Cuando nosotros vamos a la playa tenemos que llevar bronceador. Tenemos que llevar traje de baño. Tenemos que llevarnos el pan con espagueti para comérnoslo ahí. Sí, y el moro. Tenemos que llevarnos unos moritos de guandule. Tenemos que llevarnos una toalla. Sí. Tenemos que llevarnos la gorra para el sol, lentes de sol, sombrilla, pelota de aire. Todo eso responde al propósito del viaje. Wow. Por eso, cuando tú vas a un lugar, tú vas acorde al lugar y a la necesidad que se presente en el lugar. Entonces, Cristo es ese equipaje que lleva todo lo que tú necesitas para el ambiente donde tú te vas a mover. Wow. Estoy hablando de que Cristo representa todo lo que tú necesitas por medio de la herencia a donde tú te mueves. Poderoso. Vamos a la playa, Cristo es tu bronceador. Vamos a la playa, Cristo es tu lente de sol. Vamos a la playa, Cristo es el alimento que nos vamos a comer mientras estamos en la playa. O sea, Cristo responde a toda la necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Él es el todo y en todo. Entonces esto fue lo que dijo Pablo, conforme al designio del propósito que opera según su voluntad. Wow. Y la palabra voluntad tiene que ver con el querer. ¿Qué significa voluntad de Dios? El querer de Dios.
El propósito responde a todo lo que Dios quiere. Por eso cuando tú eres participante del propósito eterno, te hicieron participante de una voluntad que no empezó hoy o empezó mañana, sino que es eterna. Que aunque tú estabas fuera y ahora te activaron, te estaban esperando. Wow. Porque ya esta voluntad estaba corriendo. Ahora, tú has sido habilitado para ser participante, porque antes tú estabas ajeno, pero ahora tú entiendes que te hicieron participantes a una vida. Wow, ahora tú caminas exactamente en unas obras que fueron diseñadas de antemano. Wow, sí, poderoso, poderoso. Mira, y esto que dice el mismo Pablo, que dice que tuvimos herencia, o sea, sí. Tuvimos. Él no está diciendo que él tuvo herencia. Él está así mismo englobando al cuerpo de Cristo como nosotros parte. Todo aquel que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, también nos hace participante todo un cuerpo de la herencia. O sea, todo aquello que pertenecemos. De hecho, todo aquel que recibe al Señor, como dice en Juan, que los que le recibieron le dieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. Wow. Y partiendo de ahí tú tienes herencia. Sí, es correcto. Lo que te hace tener herencia es tú ser llamado hijo. El tú ser llamado hijo te hace heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Como dice Romanos capítulo 8, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, nosotros tenemos una condición para poder nosotros así mismo seguir disfrutando la herencia. Es que si nosotros padecemos juntamente, si participamos de la muerte de Cristo, también vamos a participar y a disfrutar también de la resurrección de Cristo en nosotros, que también es otro tema. Vamos a hablar de la resurrección, ¿qué significa la resurrección en nosotros? Que no solamente fue algo externo, sino que también la resurrección también tuvo participación en nosotros también. Amén. ¿Qué significa una persona resucitada? Pero ya eso sería otro tema. Pero ciertamente entender de lo que te hace heredero ahora mismo es que tú seas llamado hijo. Un impío, una persona que esté fuera del cuerpo de Cristo, no puede decir que su heredad es Cristo. No puede, porque no le pertenece. Todavía no ha recibido a Dios, no ha recibido al Señor, no lo ha recibido, porque dice, los que han recibido, Dios le dio la potestad. Si tú no eres hijo todavía, no tienes la potestad de ser llamado. O sea, si tú todavía no la has recibido, no tienes la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y por ende, no tienes herencia, no puedes disfrutar de lo que, porque, por ejemplo, si lo ponemos un ejemplo de la herencia terrenal. Vamos a poner un ejemplo de herencia terrenal. Si tú no eres familia, tú no puedes tocar un dinero de eso. Si la herencia, un ejemplo, si la familia Lorenzo tiene una herencia de unos millones por ahí, si yo no me puedo, por más que yo sea amigo de Misael, yo no puedo decidir que reclamar. Yo no puedo reclamar una herencia que a mí no me pertenece. Yo no puedo decidir que, Misael, a mí me toca una parte. ¿Y por qué? ¿Con qué? Si está en tu voluntad, tú me puedes dar, pero a mí no me corresponde. Así mismo pasa. Si nosotros no somos llamados hijos de Dios, tampoco podemos ser tampoco herederos tampoco de Él, ni tampoco coherederos juntamente con Cristo. Mira, yo estoy contentísimo con lo que tú estás tocando, porque hay dos elementos que tenemos que trabajar. Dale. Es ser herederos y coherederos. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú eres heredero, tú recibiste su vida. Amén. Y coheredero es que tú eres participante de sus beneficios. Herederos de su vida. Y coheredero es que conjuntamente con él tú tienes los mismos beneficios que Cristo tiene. Wow. O sea, Dios ahora en Cristo no solo está beneficiando a Cristo, sino que también te beneficia a ti. Wow. Porque Él pasa a ser del unigénito a ser el primogénito. Unigénito era que era el único hijo, pero ahora transicionó, como dijo Pablo, a ser el primogénito. Wow. Ahora pasa a ser el primero de muchos. Entonces ahora la herencia se amplió. Wow. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos que conocer la declaración, porque tú tocaste un elemento clave. Hay que analizar la declaración que está pasando en Gálatas capítulo 4, versículo 6, donde el apóstol Pablo está diciendo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de hijo. Ahora tú no eres uno que no tiene espíritu. Te entraron el chip de espíritu de hijo. Y dijo el apóstol Pablo: ahora ustedes pueden clamar Abba Padre. Aleluya. O sea, el que clama Abba Padre, ¿qué significa Abba? Abba Padre es el gemido de papito, papuchi, mi papi lindo. Es como tú entrar en el romance de integración entre tú y el Padre. Wow. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pero en el verso 7 de Gálatas capítulo 4, la escritura declara que así que ya no eres esclavo, sino que ahora tú eres hijo. Wow. Pero para ser hijo hay que recibir su espíritu.
Aleluya. Él envía el espíritu de hijo sobre ti. ¿Y sabe lo que dijo el apóstol Pablo? En el verso 7. Dice, si no hijo, y si son hijos también serán herederos. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces, la herencia es únicamente por medio de Cristo. Fue la intención de Dios. Él dijo, ustedes quieren heredar todo lo que yo represento, tiene que ser por medio de Cristo. Por eso ahora usted entiende por qué el énfasis de Jesús con la formación apostólica de los 12. Él siempre especificó de que hay un mensaje que debe de ser claro. Sí. Él dijo, hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Sí. Hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Todo esto responde al diseño que ha sido formado conforme al propósito de su voluntad. Señora, la vuelta de Cristo. Fuera de Cristo no puedes ser heredero ni coheredero juntamente con Él. Fuera de Cristo no puedes sentarte en los lugares celestiales porque Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces solamente aquellos que están en Cristo son aquellos que están en la posición de autoridad. Pablo le dijo a los miembros de Gálatas, le dijo, señores, ya Él envió al Espíritu de Hijo y eso mora dentro de ustedes. Ustedes van a ver que ahora ustedes van a estar, Abba Padre, wow. Pero ustedes están clamando a Abba Padre porque ahora ustedes no son esclavos. Y lo que estaba explicando Pablo conforme a la esclavitud era referente a personas que antes operaban como esclavos. Voy a tocar algo muy fuerte. El apóstol Pablo, mucha gente critica a Pablo porque decía, no, que Pablo no hizo tantos milagros como Jesús. No, porque el apostolado de Pablo difiere mucho del de Jesús. Porque estaban haciendo, hay gente que hace comparativa entre uno y otro. Wow. Porque la gente veía que Jesús oraba por los mudos y hablaban. Oraba por los paralíticos y se paraban. Pero ¿y qué mayor milagro que el del entendimiento renovado? ¿Qué mayor milagro también es entender que Pablo cuando llegaba a una ciudad y hablaba al entendimiento de la gente, se rompían los velos del entendimiento? Cuando Pablo hablaba, y yo no estoy diciendo que Pablo es superior en hazaña y obras que Jesús, yo no estoy diciendo eso porque el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo operaba dentro de Pablo. O sea, claro, estamos hablando que el que hace comparaciones como este está diciendo que Pablo era mejor que Pablo. La idea no es que Pablo era mejor, es que el mismo espíritu que hubo en Cristo también operó dentro de Pablo. Y lo que estoy diciendo es que la operatividad de la gracia de Dios por medio de Pablo estaba haciendo erradicar lo que eran pensamientos gnósticos, eran pensamientos contradictorios a la vida de Dios. Qué mayor milagro que uno que no entendía y ahora entiende. Aleluya. Esto no te suena al eunuco junto a Felipe, mira agua aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué me impide? Él le dijo, no, el problema no es que te impide, el problema no es que haya agua, es que tú entiendas por qué hacemos esto. Aleluya. La intención es que no es sumergirte en las aguas y mojarte el cuerpecito. La idea es que tú nazcas de nuevo. Wow. Es que en ti sea muerto en esas aguas una naturaleza que no vuelva a salir jamás. Porque tenemos gente que tiene que crucificar la vieja naturaleza en su vida y entender que en ellos debe reproducirse la vida nueva que en Cristo nosotros hemos recibido. Por eso el apóstol Pablo dijo en el mismo capítulo 4 de Gálatas que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a aquellos lo que eran por naturaleza, que no eran dioses. Aleluya. El hombre, cuando no tiene a Cristo dentro, por la naturaleza caída que tiene, sirve a cualquier otro que no es un Dios. Aleluya. Entonces aquí tenemos la lucha constante de un hombre llamado Pablo, enseñándole a aquellos que eran creyentes que ellos tenían que saber a quién iban a servir, pero por medio del Espíritu de Hijo entendían que ahora tenían herencia. Así es. Parte de esa herencia era deberse por completo a quien los dio por hijos. Wow, mira, hablar de herencia es hablar del compromiso que tienen los hijos con aquel que los hizo heredar. Aleluya, sí. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera te enseñaron que para heredar, el que avala el testamento tiene que morir y entrar en vigencia para que el testador reciba. Pero aquí lo único que nosotros necesitamos es aceptar a aquel que se entregó en un madero por nosotros. Aleluya. Automáticamente se activa nuestra herencia. Aquí Cristo es el único que estando vivo, porque la muerte no pudo vencerlo, te hace heredar juntamente con Él. No tenemos que esperar que el tío Cristo se muera para nosotros recibir. No, recíbelo en tu corazón y automáticamente en Él, así mismo tuviste que herencia. Aleluya. O sea, la idea es que Él no tiene que volver a morir. Ya Él murió y lo hizo para derrotar y avergonzar a la muerte. Si la muerte ya fue avergonzada, tu herencia es brillante. Si la muerte ha sido despojada de su trono, ahora nosotros disfrutamos este deleite, que tenemos herencia juntamente con los santificados. Hay un texto, con esto te doy paso. Hay un texto que está en Colosenses capítulo 1.
un texto que hablábamos detrás de cámara, Sí. Ismael. Tú me lo dijiste y es poderoso. Y entiendo que por la línea del Espíritu lo voy a citar. Amén, amén. La Escritura declara en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Lo pude citar de memoria, pero lo voy a leer. Léelo, Para manito. explotar la cabeza al diablo. Aleluya. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Señores, no teníamos atractivo. Mira, nosotros no éramos los que estábamos invitados para la fiesta, pero damos gracias a un Padre que pensó en nosotros y dijo: enviaré a mi hijo, y si lo reciben están aptos. Aleluya. Si lo reciben, no hay condenación para los que están hallados en mi hijo. Si lo reciben, ahora tendrán la capacidad de heredar lo que mi hijo Cristo recibió. Señores, mira, yo te voy a decir la verdad y esto va a sonar un poquito. Manito, manita linda, quiero que sepas lo siguiente. Te hicieron ser participante, ¿sabes de qué? De una herencia con los santos en luz. Y dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en luz. Sí. La herencia tiene una intención y es sacarte de las tinieblas. La herencia tiene una intención y es trasladarte de un reino de oscuridad, llevarte a un reino de luz. Ahora el que no te veía santo te va a tener que ver santo, porque tú cargas por dentro al santo, porque tú tienes por dentro aquel que cuando lo acusan no hallan culpa, no encuentran maldad, no encuentran cómo decir que falló porque no falló. A esa herencia te hicieron partícipe, te trasladaron de un reino y te llevaron a otro, te cambiaron el nombre, te hicieron apto, te hicieron partícipe y te dieron todo lo que antes no tenía. Entonces no se trató de dinero, no se trató de estar pegado en el gobierno, no se trató de tener un tío, una tía, una prima, un amigo fuera del país. Se trató de tener a Cristo, aquel que es el heredero por excelencia, aquel a quien el Padre vio su beneplácito, vio deseo, y Él complació todas las necesidades del Padre para que por tu causa tú tengas lugar en su mesa. Y es poderoso. Dice la Escritura en el verso 14: en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecado. Tengo Aleluya. para decirte que esta herencia también nos ha librado del pecado. En quien tenemos redención por su sangre, esta herencia nos llenó de una sangre que nos limpió. Yo no sé cuál ha sido el pecado, cuál ha sido la acusación que por mucho tiempo tú has estado lidiando, pero tengo para decirte que la herencia que en Cristo tenemos, por medio de la redención de su sangre, nos ha librado y nos ha dado perdón de pecado. Aleluya. Hoy gozamos de perdón, Ismael. Dios mío, poderoso. ¿Cuántos puntos tremendos? Aleluya. O sea, yo siento así mismo la manifestación del Espíritu aquí mismo mientras vamos hablando de esto, porque entiendo de que el Señor nos está llevando a un entendimiento mayor de lo que es la herencia. Amén. Y de eso deseamos eso, de que tú allá donde estás puedas entender a plenitud que el Espíritu Santo, no nosotros, porque nosotros somos instrumentos de Dios, pero el Espíritu Santo es quien va a revelar a su Hijo en ti. Y creemos, esto es un tema demasiado amplio, hablar de la herencia, y no lamentablemente llegamos a la parte final. Llegamos a la parte, wow. Yo sé que tú tienes más cosas ahí. Hablar de Hebreos 9:15, mediador de un nuevo pacto. Pero... Dios mío, no. Lamentablemente no podemos continuar. Pero de verdad, yo quiero que así mismo, no, tómate tu tiempo. Si tienes que darle para atrás al video. Así mismo puedes devolver el video para que tú puedas ser edificado. Amén. Este tiempo ha sido muy intencional para que juntos podamos crecer en el Hijo. Amén. Señores, no hay tiempo para más. En un próximo video, Hebreos 9:15, un mediador de un nuevo y mejor pacto que nos entregó herencia en la victoria del pacto. Pero hablaremos de eso después. Esto ha sido todo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos en la próxima Evangelio Podcast. Bendiciones.